Bienvenidos a nuestra novena clase en el estudio de griego en el Nuevo Testamento con el profesor Garavito. El Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor y gracias por este nuevo día que tú nos permites seguir creciendo en nuestro conocimiento. Bendice el profesor, bendice su vida, su ministerio, su familia y bendice nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, el Señor le bendiga. Bienvenido a la clase del día de hoy. Bueno, qué bendición estar juntos nuevamente para el inicio de una clase más de este curso que nos hemos propuesto de introducción al griego del Nuevo Testamento. Estamos ya en la penúltima clase. Vale la pena que demos siempre una revisión, que hagamos una revisión, tomemos un tiempo para hacer una revisión de los temas abordados y lo que hemos estudiado a lo largo de las clases que hemos tenido. Hoy estamos en la novena clase, que es la penúltima clase. Entonces, las 8 clases anteriores y 9 con esta clase, que tomemos el tiempo para volverlas a ver conforme vayamos viendo una por una y vayamos revisando los videos y los materiales que tenemos para sacar el mejor provecho de lo que estamos haciendo. Yo voy a compartir nuevamente la presentación que nos guía. Vamos a conversar acerca de las declinaciones, principalmente acerca de las declinaciones que hemos conversado en clases anteriores. En las clases anteriores ha aparecido esta palabrita, la palabrita declinación o declinaciones en griego. Hemos visto los casos en griego, que hemos dicho que son 5 casos. Hemos visto también los pronombres personales y las diferentes formas que los pronombres personales tienen dependiendo de los casos. Hemos visto también las desinencias, los verbos en presente, y también hemos visto las formas del verbo imi, también en diferentes, en presente, en imperfecto, que es la forma para el pasado, y en futuro. Hemos hecho algunas traducciones y otras cosas, ¿no? También hemos visto la interrogación, una forma de interrogación, hemos visto esas cosas. Hablemos entonces acerca de las declinaciones, y se dice que en griego una declinación es la forma en que los sustantivos, adjetivos y pronombres cambian su terminación. Esa es la desinencia, también se puede decir sufijo, cambian su desinencia para indicar su función gramatical, es decir, el caso, dependiendo de los casos, dentro de una oración. En otras palabras, es el patrón de flexión que siguen estas palabras para expresar su relación con otras palabras en la frase, como el sujeto, el objeto directo, etc. En griego, koiné tiene 3 declinaciones principales, cada una con sus propias reglas de cambio de terminaciones. Estas terminaciones o desinencias no son arbitrarias, sino que siguen patrones basados en la terminación de la raíz de la palabra. Por eso es que se dice que vamos a ver unos cuadros, las declinaciones están sujetas a la forma de la raíz de las palabras, cómo termina una raíz de las palabras o el tema, que también se conoce en griego a la raíz. Entonces, podemos decir que una declinación es, o ¿qué es una declinación en griego? Es un conjunto de formas que toma una palabra para expresar su función en la oración. Una misma palabra puede tener diferentes funciones en la oración y entonces estará en diferentes declinaciones o en diferentes casos, también se puede decir. Las declinaciones se aplican, y eso es algo importante, ¿no? Las declinaciones no se aplican a verbos, sino se aplican a sustantivos, adjetivos y pronombres principalmente. En algunos casos se podría aplicar a verbos, pero principalmente sustantivos, adjetivos y pronombres. El griego koiné tiene 3 declinaciones principales, como hemos dicho. Cada declinación tiene un conjunto de desinencias para cada caso. Las declinaciones, podríamos decir primera declinación, pero
para el nominativo, primera declinación para el genitivo y así, o segunda o tercera. Por ejemplo, la palabra griega logos, que significa palabra. Esta corresponde a la segunda declinación, esta palabra logos. Y dependiendo del caso, va a variar, va a cambiar. Por ejemplo, en el nominativo, que la función, bueno, que está fuera del paréntesis está el nombre del caso, dentro del paréntesis está la función gramatical. Luego está la palabra griega, cómo se lee y la traducción en cada línea. Entonces, en el nominativo, cuya función principal es el sujeto, la palabra es logos y la traducción será la palabra. Bueno, aquí no tenemos el artículo, pero será o logos, ¿verdad? Luego en el genitivo, que la función gramatical es posesión, será logu, y de la palabra será la traducción. Recuerden, en el genitivo aparece en español esta palabrita de, la palabra de. Todas las palabras que están en genitivo, que identifiquemos que estén en genitivo, ya hay que pensar que hay que agregarles un de a la palabra que está en genitivo, a la palabra en genitivo. Luego vimos el genitivo que es logu, ¿verdad? Logu. Luego el dativo, en el caso del dativo, que es el complemento indirecto, será logo, que la traducción será a o para la palabra. Recuerden, el dativo señala el objeto indirecto, que es el complemento también en la oración. El acusativo señala el objeto directo. Logon, aquí me faltó algo, una N, logo, que la traducción será la palabra, pero ahora como objeto directo. Y el último es el vocativo, que es como la llamada, logi, que será, bueno, aquí esa es una forma poética, como evocando la palabra, o la palabra, ¿verdad? Es una forma poética. Así, la declinación de logos muestra cómo la palabra cambia para expresar su función gramatical en una oración, entendiendo que logos pertenece a la segunda declinación. Muy bien, pues vamos a ver algunos cuadros de las declinaciones. La primera declinación, ese es un cuadro de sufijos únicamente. La primera declinación es con sustantivos cuyo tema, aquí esta palabra se puede sustituir por raíz, podríamos decir cuya raíz o cuyo tema termina en A, en la letra A, o alfa, ¿verdad? En la letra alfa. Comprende femeninos, principalmente femeninos, y algunos masculinos. Las formas griegas pueden terminar en, y aquí están, el caso nominativo. Y hay un asunto aquí en este cuadro, observen, A pura y A impura. Esto se refiere a cuando las declinaciones terminan en alfa sin variación, las raíces, y algunas veces la raíz termina en ita, como vamos a ver. En algunos casos, ¿no? En el nominativo se terminará en alfa y luego A impura terminará en alfa, pero también podría ser con ita. Estos son los cuadros cuando termina con ita, que ya no es una A, se cambia en algunos casos, ¿no? Son como palabras irregulares que decimos. El vocativo, las formas del vocativo, estos son los singulares. Bueno, aquí dice singular, pero debería decir singular. El acusativo, las formas del genitivo y el dativo. Para los masculinos, los sufijos de los masculinos y los plurales. ¿Verdad? Los plurales de la primera declinación. Veamos algunos casos, ¿no? De ya como ejemplos. Estos son con casos de términos que terminan con alfa pura o A pura, la alfa, ¿no? Alfa pura, es decir, que no va a cambiar. Por ejemplo, la palabra hímera, que significa espada. La palabra espada, ¿no? Hímera en el nominativo, hímera en el vocativo. Solo recuerden, es la misma forma porque es un sustantivo, pero, perdón, el vocativo es el de llamada. Luego el acusativo, que es el complemento directo, que sería hímeran
el genitivo, que es el de posesión, ímeras, y observen, el tema siempre termina en alfa, sin variación, el genitivo ímeras, el dativo ímera. Luego palabras como doxa, que también la raíz, la palabra básica termina en alfa, pero en algunos casos se cambia por ita. Eso se conoce como alfa impura en la raíz, ¿no? Las explicaciones de los cambios son muy, muy minuciosas, entonces en este tipo de cursos yo considero que no vale la pena que nos metamos a esos detalles que son demasiado minuciosos, sino que solo tengamos en mente que en algunos casos estas palabras que la raíz termina en alfa, en algunos casos va a cambiar, ¿no? Y se conoce ese cambio, se conoce como alfa impura en los radicales. Entonces, doxa, que se puede traducir como gloria, lo vamos a traducir como en el nominativo doxa, en el vocativo doxa también, en el acusativo doxan, en el genitivo doxis, aquí hay un cambio en la raíz, y en el dativo doxi. Eso es estamos viendo palabras de la primera declinación. Y luego palabras que terminan en ita, también palabras que terminan en ita, con la palabra kefali, que es cabeza, que significa cabeza. Kefali, cabeza es kefali, kefali, kefalin, kefalis y kefali. Eso es con el singular. Luego el masculino plural el tema termina en as, nenias, nenia, nenian, neniu, nenia. Formas siempre el masculino de primera declinación, pero de palabras que terminan en is, con una ita y una sigma. Politis, polita, politin, politu, politi. Eso es palabras que terminan en el tema de alfa, el tema que termina en alfa. Eso es el singular, tanto el femenino como el masculino. Y luego está el cuadro del plural. Aquí debemos de tener en mente siempre los sufijos de la primera declinación, tanto el femenino como el masculino, las palabras que terminan en alfa pura o que corresponden al conjunto de palabras que terminan en alfa pura, y las que son de alfa impura, más las palabras que el tema termina en ita. Y observen, en este caso, las palabras que terminan en ita del femenino, la ita se pierde, es sustituida por la terminación de esta primera declinación en los diferentes casos. Observen, ya no vemos esa ita aquí al final. Kéfale, kéfale siempre en el vocativo, kéfalas en el acusativo, kéfalón en genitivo, kéfalis en el dativo. Y la ita, inicialmente, que es la palabra básica, siempre está en el nominativo singular. Recuerden, las palabras básicas en griego van a estar siempre en nominativo singular. Esta es la palabra que estoy señalando acá. Esta es la palabra que vamos a encontrar en un léxico, en un diccionario. Las demás, pues, van a derivar teniendo en mente el cuadro de declinaciones, el cuadro de las declinaciones. Bueno, eso es la primera declinación. La segunda declinación ocurre con sustantivos cuyo tema termina en o. Regularmente van a terminar en o. Comprende, en ómicron, también es otra forma de decirlo, comprende muchos masculinos neutros y algunos femeninos. Estas son algunas de las formas griegas, ¿no? En el caso del nominativo, esta es la segunda declinación, en singular como en plural. En el caso del nominativo termina en os. En el neutro va a terminar en on. El nominativo, el vocativo y el acusativo usan la misma desinencia para esos casos de la segunda declinación. El genitivo termina en u. Bueno, el vocativo aquí termina en e, que hemos visto, y regularmente lleva una iota suscrita. ¿Recuerdan la iota suscrita que aparece en el vocativo? Es esa como una iota, pero pequeñita, que está justo debajo de las letras. El genitivo termina en u, el dativo termina también en omega con la iota suscrita.
Los plurales que terminan en en us, el neutro va a terminar en a, en el sonido de a o la alfa. El genitivo termina en on, usa las mismas desinencias para el masculino, femenino y el neutro. Y el dativo termina en is. Eso nos va a ayudar a reconocer algunas declinaciones. Las declinaciones. En cuanto a la segunda declinación. La tercera declinación. Esta tercera declinación es con sustantivos cuyo tema termina en consonante, la raíz o el tema de la palabra. Y también puede ser en casos que termine en vocal suave, como la iota y la ypsilon, y con algunos diptongos, también en diptongos. Estos son masculinos, femeninos y algunos neutros. No están todos los casos, por eso aparece como vacío en algunos casos. La tercera declinación en el nominativo es como una S, cuyo tema se alarga. Dice, el vocativo también termina en una sigma y no tiene, el femenino no tiene una forma específica. El neutro igual no tiene una forma específica. Regularmente se repite la forma de los singulares, de los masculinos, quiero decir. El femenino y el masculino usan las mismas formas. Bueno, el acusativo usa una alfa en el masculino y una ni en el femenino. Para el genitivo el sufijo es os, igual en neutro, y en el dativo solo es i, en el caso de los singulares de la tercera declinación. Y en el caso de los plurales de la tercera declinación, en el masculino y el femenino usan la misma desinencia, que termina en es, y también el vocativo. En el nominativo es el primero, en el vocativo también termina en es. El acusativo para el masculino usa as, o así se lee, una alfa y una sigma, y el femenino únicamente la sigma, en los casos donde termina con las vocales suaves o diptongos. Por ejemplo, estos sufijos que son solamente la sigma o que son otra consonante y no vocal, eso se usa cuando los temas o las raíces de las palabras terminan en sonido en vocal. En este caso son vocales suaves como la iota y la ypsilon, y también en los diptongos que tienen sonido vocálico. Bueno, este es el cuadro de la tercera declinación. Veamos un ejemplo de varias palabras en las distintas declinaciones. Esta es las declinaciones del sustantivo caballo. Caballo que pertenece a la segunda declinación. Esta segunda declinación, recuerden, son palabras cuyo tema termina en ómicron o termina en o. La palabra caballo, el sustantivo caballo en griego, pertenece a la segunda declinación. El nominativo, ahora tenemos los artículos. Ese es el singular. El nominativo o, hipos, es la palabra griega hipos. Aquí en griego se escribe con doble P sería en español. Y la traducción será el caballo. El genitivo, tu hipu, del caballo. Es el genitivo. Recuerden, todas las palabras en genitivo hay que agregarles ese de. Luego el dativo, que señala el objeto indirecto, to, hipo, al caballo. El acusativo, ton, hipon, el caballo también, pero ahora este es objeto directo. Recuerden, el acusativo señala el objeto directo, el dativo señala el objeto indirecto. Y luego el vocativo, o hipe, que será o caballo, ¿verdad? O caballo. Recuerden, el vocativo es una llamada, como una evocación. En este caso, estos sustantivos será algo como poético podría ser, ¿no? Esa es una forma. En los plurales, el nominativo, hipi, los caballos, el genitivo ton, hipon, de los caballos, el dativo tis, hipis, a los caballos, el acusativo tus, hipus, los caballos, y el vocativo, que es, el artículo es igual, solo el sufijo usa el mismo sufijo que el nominativo. Y o hipi, ¿verdad? O caballos en plural. Eso es con el sustantivo caballo, que pertenece a la segunda declinación. Veamos otros casos de sustantivos que pertenecen siempre a la segunda declinación. Aquí hay por lo menos 3 casos de estos sustantivos. Vamos a vean que aquí solamente está
el tema y luego se agregan los sufijos. Por ejemplo, hiero, que es templo, doro, que es regalo, ergo, que es obra o trabajo como sustantivo. No es el verbo trabajar, sino que es el sustantivo trabajo, el trabajo. Y luego escándalo, que es tropiezo. Tropiezo, escándalo. Principalmente eso significa tropiezo. Puede ser escándalo, así como un alboroto, podría ser también, ¿no? En este caso. Luego entonces tenemos los nominativos. Toyeron, ¿verdad? Esto es de los temas que terminan la segunda declinación, pero son temas neutros. Son temas neutros. Toyeron, que será el templo. Tuyeru, del templo, el dativo. Toyero, que será al templo. Toyeron también al templo, podría ser, o el templo, el acusativo, o hieron, el templo. Luego los plurales, estos son declinaciones de nombres neutros, que no son masculino o femenino, sino son formas neutras. Por eso vemos que no hay masculino y femenino, sino solo singular y plural de estos sustantivos que pertenecen a la segunda declinación. Tallera, que será los templos, toyeron de los templos, porque es genitivo, el dativo tis hieris, que será a los templos, tallera, también el templo o al templo podría ser como complemento directo. Recuerden, vamos a recordar la función de los casos. Nominativo va a ser siempre el sujeto, función principal, y puede ser complemento en frases con verbos copulativos o frases con verbos de y mi en la función predicativa, pero principalmente va a ser el sujeto. El genitivo que expresa posesión, el dativo que señala el objeto indirecto, el acusativo que señala el objeto directo y el vocativo que es como una llamada. Hoy he leído aquí los de templo, de doro, que será ton, doron, tu, doru, todoro, todoron o doron, en cada uno de los casos, siguiendo ese orden: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Tadora, para los plurales, tondoron, tis, doris, tadora o dora. Recuerden, en el vocativo no siempre se usa el artículo. Va a aparecer el vocativo solamente, rara vez va a aparecer el artículo. Por eso está aquí entre paréntesis. Para el griego, bueno, el primero, repito las traducciones. Hiero es templo, doro es regalo o un don, ergo es obra o trabajo y escándalo es tropiezo. Leamos lo de ergo, que es trabajo. To ergon, tu ergu, to ergo, to ergon o ergon. Los plurales: ta erga, ton ergon, tis ergis, ta erga o erga. Para escándalo, to escándalon, tu escándalo, to escándalo, to escándalon o escándalo. En los singulares, para el plural, ta escándala, ti escándalon, tis escándalis, ta escándala o escándala. En el caso de la segunda declinación que estamos viendo. Ok. Veamos entonces vamos a tomar un par de versículos de la Biblia o partes de algunos versículos de la Biblia para traducir. Vean, aquí yo estoy poniendo siempre en estas traducciones estos cuadros que nos van a ayudar para identificar en lo que los memorizamos. Mientras los memorizamos, vale la pena que los tengamos a la vista. Mi recomendación es que cada uno de ustedes pueda imprimir, en lo que los vamos memorizando, imprimir estos cuadros, que los puedan poner de una manera que sea muy, muy visible, es decir, legible también en una buena impresión, en un buen tamaño, y que los tengan ahí sobre su mesa, sobre su escritorio donde ustedes estudian, que lo pongan ahí en una carpeta a la mano, y cuando van a estudiar griego, entonces que lo tengan ahí a la vista. Ok, vamos a buscar aquí estos cuadros porque eso ayuda mucho. Y si ustedes son
digamos, yo tengo aquí en mi escritorio siempre cosas con que escribir, tengo lápices, tengo algunas libretas, que soy mucho de escribir. Pero también he dado ese salto tecnológico y entonces tengo siempre también en el escritorio mi tableta, y la tableta he procurado que tenga siempre su lápiz, también un lápiz digital para poder escribir. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes son también un poco más digitales, siempre de escribir, pueden tener ahí su computadora como el instrumento principal y a la par la tableta, donde ahí digitalmente pueden estar viendo los cuadros. Lo importante es que tengan a la vista los cuadros. No se pueden poner todos los cuadros aquí en la pantalla, pero sin embargo yo he puesto estos, son 4 cuadros, el cuadro de los artículos, dependiendo de los diferentes casos. Estos siempre son de la segunda declinación. También el caso, los pronombres personales, dependiendo de los casos también, y las formas del verbo y mi, en el cuadro que está aquí con amarillo, las formas del presente, el imperfecto y el futuro, las formas del verbo y mi, que eso nos puede ayudar para hacer las traducciones. Ok, fíjense este pasaje, yo he puesto aquí arriba las traducciones. Dice, paracaló un imas ego o desmios, en Kyrio axios peripatice tis cliseos is eclicite. Es la expresión del apóstol Pablo. La primera, fíjense cómo va la traducción en griego. La primera palabra, paracaló, es una forma verbal. No hemos visto más verbos, es una forma verbal que es ruego. Se puede traducir como ruego. Ruego, es una preposición griega que se puede traducir como pues, por eso, así que, y entonces, pues, ustedes o a ustedes, ¿verdad? A ustedes, esta forma y más. Ruego pues a ustedes, y luego ego, que es el pronombre personal yo, y luego dice o desmios, que es preso, el preso en el Señor. Y esta es la forma que está en el nominativo. Este será el sujeto de la oración, ¿verdad? Odesmios dice Odesmios en Kyrio, y ahí termina la forma, el preso en el Señor. Bueno, desde aquí podemos tomar el nominativo, entendiendo ya la forma de esta oración. Ego odesmios en Kyrion. Ego es la forma del nominativo de la primera persona. Yo, ¿verdad? Yo, el preso en el Señor. Este será nuestro sujeto, el preso en el Señor. Luego dice, axios, esta es una palabra interesante porque yo puse aquí digno, o podría ser digna, pero es una forma adecuada con, que corresponda a, podría ser de manera correcta, axios. Lo digno, ¿no? Entonces dice, digno, peripatice es una forma verbal, ¿verdad? Caminen o anden. Todavía no hemos visto estas formas verbales que se refieren a diferentes aspectos. En la siguiente clase, que es la última clase, vamos a dar una panorámica del verbo en griego, una forma panorámica de los verbos en griego. Para hepatice, caminen o anden del llamado cual fueron llamados. Esta forma griega, este versículo griego, podemos traducirlo como, fíjense, y aquí lo que va a ocurrir es que como el griego, recuerden,
Las palabras en griego no tienen siempre un mismo orden, sino que el griego identifica las funciones de la oración con los casos. La sintaxis griega es más libre. Nosotros en español, por ejemplo, la sintaxis de la oración gramatical es sujeto y predicado. Las expresiones regulares en español, la forma natural del español será primero el sujeto y luego el predicado. Y dentro del predicado primero estará el verbo y luego estará el objeto. Recuerden la oración, Juan pinta la casa. Juan es el sujeto, pinta es el verbo, la casa es el complemento directo o el objeto directo, como decimos, sujeto, verbo, objeto. Es la sintaxis en español. En griego no. En griego la sintaxis es libre, pero en griego identifica las funciones de la oración con los casos. Entonces debemos encontrar el sujeto, por ejemplo. ¿Cuál es el sujeto? El nominativo. ¿Y cuál es el nominativo aquí? Ego o desmios en Kyrio. Esa frase es el sujeto de nuestra oración. Entonces podemos colocarlo al inicio para ya en la traducción colocarlo de que suene de manera natural en el español. Que dice yo, y aquí está ese pues, yo pues, esa es una forma, ¿no? Vamos a ver. Entonces he traído el sujeto al inicio, yo pues, que es como una preposición, yo pues, prisionero del Señor, que eso es lo que dice, ¿verdad? Desmios es preso o prisionero, cautivo, está detenido contra su voluntad. Y era literal, ¿no? Pablo está detenido no por el Señor, sino el Señor lo ha permitido, pero está preso. Son de las cartas de la cautividad que se conocen del apóstol Pablo. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego, que es la primera palabra que aparece para acá leo, les ruego que ustedes, porque aquí dice ruego a ustedes, ¿verdad? Y más. Yo les ruego que ustedes vivan, que es aquí ya la metáfora de caminar, porque Pablo no solo quiere que caminen bien, que vamos a ver cómo caminan y que sus piernas y sus pies tengan un buen caminado. No se refiere al caminar literal, sino que es una forma metafórica de la vida. Les ruego a ustedes que vivan o que anden de una manera. Aquí hay unas frases que aparecen para terminar de darle sentido en griego. En griego está bien, ¿no? No es que al griego le falte, ¿no? El griego está bien. Nos falta cuando hacemos la traducción. Hay que agregar estos elementos de una manera digna, porque dice en griego, ruego pues a ustedes, yo preso en el Señor, digno o digna, caminen, ¿verdad? Digna, caminen, un digno caminado, un digno caminar, una cosa así. Entonces, de una manera digna de la vocación, aquí es el llamado, con que han sido llamados. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Veamos qué hacen otras Biblias con este pasaje. Les decía que esto es algo de Efesios capítulo 4. Y aquí vamos a poner inicialmente la Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Fíjense lo que dice, y vamos a hacer algunas comparaciones. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, que ese es el lenguaje de la Reina Valera, dice, vosotros, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, de hecho, yo seguí el formato de la Reina Valera 60 aquí. Pero veamos otras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea. Yo, que estoy preso por causa del Señor, vean, aquí ya aparece esta frase, causa del Señor, que no está en griego, sino que únicamente aparece la forma, lo voy a poner acá abajo para que podamos ver el griego. Esta Biblia, vean, en griego son estas palabras, ¿no? Esto está copiado textualmente del texto griego. Pero aquí aparece la frase por causa del Señor. Es ego desmios en Kyrion. Es yo preso en el Señor.
nada más, preso en el Señor, pero por causa del Señor. Está bien, ¿no? Les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Es con que fueron llamados. Aquí al final no es el verbo recibir en griego, sino es el verbo llamar, pero con que fueron llamados. Veamos, por ejemplo, la NBI, otra Biblia. Yo que estoy preso por la causa del Señor. Vean, esta frase que aparece aquí es ego desmios en Kyrio, ¿verdad? Yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ese es Dios habla hoy. Por eso yo, preso por la causa del Señor, os ruego que os portéis como deben hacerlo quienes han sido llamados por Dios, como lo fuisteis vosotros. Es otra forma de expresión de esta frase griega. Veamos, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, os exhorto, pues, ahora ya no es rogar, bueno, la exhortación deriva porque este verbo también permite esa traducción, permite esa exhortación. Los exhorto, pues, preso por el Señor, que viváis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Esa es una forma para que observamos cómo van la dinámica de las traducciones en algunos versículos. Veamos otro ejemplo. Este es de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Dice, Paulus desmios Christuisou, que Timoteos o Adelfos Filimoni, ton agapito, que sinergon imon. La traducción será Paulos, que es el sujeto. Esa es la frase en nominativo, siempre. Paulus, desmios, Christu y su. Y no ha terminado el nominativo, es que Timoteos o Adelfos. Ese será todo nuestro sujeto, ¿no? Pablo, preso, aquí podríamos traducir el preso, observen aquí, Christu y su está en genitivo, está en caso genitivo, por eso podemos agregar el de. Pablo, preso de. Ahora no es en. Voy a regresar una lámina. Aquí Pablo dice, ego desmios en Kyrio, en el Señor. Está preso en el Señor, pero ahora en esta dice que es preso de el Señor. Ese de no aparece escrito en griego, lo estamos observando por la desinencia del caso genitivo. Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, esta es la forma griega de Timoteo, Timoteos, y Timoteo, el hermano o Adelfos. Y luego está Filemoni, y vean, aquí entre paréntesis he puesto a, porque el nombre de Filemón está en acusativo, que es a quien va dirigida esa carta, el acusativo, el hermano Pablo y Timoteo, bueno, Pablo, el preso de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a Filemón, el amado, Ágapos, que es la forma del sustantivo para amado, querido, ¿no? De donde viene, hemos oído la palabra griega ágape, que es amor, ¿verdad? Como sustantivo también, amor. Aquí está como adjetivo, amado, agapito. De hecho, en nuestros países en Latinoamérica hay personas que llevan ese nombre, agapito, que sería amado, ¿verdad? Amado, agapito, que viene de ágape o ágapos, como sustantivo. Agapito es el adjetivo. Es lo que dice agapito, literalmente, ¿verdad? Agapito. El amado, pero no solo es amado, sino que también es sinergo, y aquí hemos oído la palabra sinergia, que es esta misma raíz, que es sin, que es... En griego suena sin, que significa al mismo tiempo, juntos, como sincronía, como sinónimo,
y algunas de esas palabras que tienen ese mismo prefijo, sin, que es, no es en español, porque en español suena igual, sin, y eso es carecer, ¿no? Sin ropa, sin comida, es carencia, falta, pero en griego suena sin, pero es una palabra griega que significa al mismo tiempo, junto con. Entonces es sinergo, que es el que trabaja conmigo, el que estamos juntos trabajando. Recuerden, ergo significa trabajo. Entonces, sinergo se puede traducir como compañero, como compañero, ¿no? Y compañero, y luego imón, que esto es un genitivo de nosotros, de nosotros. Entonces se puede traducir Pablo, prisionero de Jesucristo, y aquí dice, y Timoteos o Adelfos, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Aquí dice a Filemón el amado, podría ser otra forma de traducción, colaborador nuestro, ¿no? Hemos omitido, por lo menos yo omití en este caso, que es otra conjunción, ¿no? Podríamos traducir Filemón el amado y compañero de nosotros. Ese segundo y lo he suprimido en esta oración. Este es el primer versículo de Filemón. Veamos cómo traducen algunas Biblias ese primer versículo aquí de Filemón. Vamos a ir a Filemón entonces, el primer versículo de Filemón. Pablo, preso, ahora ya no es en, sino ahora es de. Pablo, preso de Cristo Jesús. Igual vamos a poner eso aquí abajo para poder ver el griego. Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, a nuestro querido amigo. Vean, en griego solo dice al amado, a Filemón el amado, nuestro querido amigo, ese está aquí en querido amigo, y colaborador Filemón. Veamos Reina Valera 60. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Muy textual. La NBI dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, agregan a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Este es el sinergo, el compañero de nosotros, nuestro compañero, ¿no? Ese lo evitaron el nuestro. Veamos, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Ellos agregaron aquí hermano. A Filemón, nuestro amado, en griego solo dice nuestro amado, no dice amado qué, era solo nuestro amado. Hemos visto que una versión anterior agregó amigo, y a esta está agregando hermano y colaborador. Lo que el texto griego dice a Filemón, nuestro amado y colaborador. Eso dice, ¿no? Agregar. Veamos algo más. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a hacer una comparación. Voy a subir aquí para abrir un poco más la lista y hacer una comparación con otras versiones. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a Filemón, nuestro amado. Vean cómo tradujeron aquí sinergo, ¿verdad? Co-workman, co-trabajador. Y prisionero por la causa de Cristo podría ser. Bueno, aquí van agregando ciertas cosas y por lo menos tienen como el hecho de agregarlo entre corchetes y paréntesis. Aquí hay algo que vamos a conversar la semana que sigue también, que tiene que ver con el aparato crítico del griego, de donde surgen otras posibles lecturas. Eso lo vamos a conversar. Vimos un poco en las primeras lecciones y vamos a conversar también otro poco, porque ese es un tema también muy extenso, en la última lección. Diferentes, aquí han puesto querido colaborador. Bueno, me gusta esta frase porque han juntado las dos expresiones, ¿verdad? Querido colaborador. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido colaborador Filemón. Ahora han puesto querido amigo y colaborador, querido amigo y colaborador.
Vean esta, dice Pablo, encadenado de Cristo Jesús, ese es el desmios, que es el preso, ¿no? Y Timoteo, el hermano, a Filemón, el amado y cooperador nuestro. Esa es la forma en la que han traducido algunas de estas versiones. Estoy viendo si hay algo, ¿no? Creo que aquí vean cómo tradujeron. Sinergo, que es, tradujeron muy literal, ¿no? Compañero de trabajo. Hay otros giros, pero básicamente ahí van a dar vueltas todas las traducciones en estos versículos. Querido amigo y colaborador, querido amigo, también, vean esta frase, es una frase bonita, a mí me gusta esta traducción. Carta de Pablo, preso de Cristo Jesús y Timoteo, aquí pusieron nuestro hermano, agregaron ese nuestro, a Filemón, nuestro querido compañero de trabajo. Estos ejemplos que hemos visto de traducción de estos dos versículos. Vamos a quedarnos por aquí en la clase de hoy, a la expectativa de la última clase, la número 10, donde vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el curso. Vamos a hablar un poco de la panorámica general del verbo en griego y también vamos a hablar un poco acerca del aparato crítico y de las variantes de lecturas que hay en el Nuevo Testamento a partir de los manuscritos en griego. Un gran abrazo para todos, que estén bien y con ayuda del Señor nos vemos en la siguiente clase. Profesor Garavito, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. De nuevo, es un privilegio poder hacer parte de esta clase. Y todos ustedes quienes están aquí en nuestro canal de YouTube, les invitamos a que usted le dé un like o se suscriba a la plataforma. Esto nos ayuda a llevar adelante este ministerio y tocar otras personas que, al igual que usted y yo, somos bendecidos por clases como estas aquí en Comprensión de los Tiempos. Lo otro que usted puede hacer, y le invitamos a que lo haga, es sus donaciones. Este ministerio se lleva adelante con donaciones. Vaya a nuestra página web y allí puede usted hacer sus donaciones. El Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase aquí en Comprensión de los Tiempos.